Los grandes estoicos de la historia y sus enseñanzas. Saludos, mi estimado lector. Hoy, me complace guiarte a través de un viaje en el tiempo y el pensamiento hacia un tema que me apasiona profundamente, los grandes estoicos de la historia y sus enseñanzas. El estoicismo es una filosofía que floreció en la antigua Grecia y Roma, y sus enseñanzas han dejado una profunda huella en la historia de la filosofía y en la vida de quienes las han abrazado. Al explorar las vidas y enseñanzas de los grandes estoicos, descubriremos cómo sus sabias palabras continúan siendo relevantes y valiosas en nuestra era moderna. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo. Comencemos nuestro viaje con Zenón de Citio, el fundador del estoicismo. Zenón nació en Citio, una ciudad de Chipre, alrededor del año 334 a.C. Su encuentro con la filosofía se produjo después de sobrevivir a un naufragio que lo llevó a Atenas. Allí, Zenón se dedicó al estudio filosófico y eventualmente creó la escuela estoica. Las enseñanzas de Zenón se centraban en la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, una noción que se convertiría en uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Creía que debíamos vivir de acuerdo con la razón y la virtud, y que nuestras pasiones y deseos desordenados eran la fuente de nuestro sufrimiento. Zenón enfatizaba la autodisciplina y el autocontrol como medios para alcanzar la sabiduría y la tranquilidad interior. Séneca, el estoico pragmático. Avanzamos en la línea del tiempo para encontrarnos con Lucio Anneo Séneca, un estoico que vivió en Roma durante el primer siglo después de Cristo. Séneca es conocido por su pragmatismo y su enfoque en la filosofía como una herramienta para la vida cotidiana. Como asesor del emperador Nerón, Séneca tuvo que enfrentar numerosos desafíos políticos y éticos. A través de sus escritos, incluyendo cartas a su amigo Lucilio, compartió sus pensamientos sobre cómo vivir una vida virtuosa en medio de la corrupción y la adversidad. Séneca nos recordó la importancia de la virtud, la moderación y la reflexión constante. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Pasamos al siglo II después de Cristo para encontrarnos con Marco Aurelio, el emperador filósofo. Gobernó el Imperio Romano en un periodo de turbulencia y desafíos constantes. A pesar de su posición de poder, Marco Aurelio siguió las enseñanzas estoicas con devoción. Sus meditaciones, una serie de escritos personales, revelan su búsqueda constante de la virtud y la autodisciplina. Marco Aurelio nos enseñó a enfrentar los desafíos con serenidad y a recordar que nuestras reacciones ante los acontecimientos son en última instancia bajo nuestro control. Su ejemplo de liderazgo estoico sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan la sabiduría en la vida pública. Epicteto, la filosofía en la práctica. Y ahora llegamos a mí mismo, Epicteto. Nací en Frigia alrededor del año 55 después de Cristo y mi vida estuvo marcada por la esclavitud. A pesar de mis humildes comienzos, tuve la fortuna de encontrar a un maestro estoico, Musonio Rufo, quien cambió el curso de mi vida. Mis enseñanzas se centraron en la filosofía en la práctica, enfatizando el control sobre nuestras percepciones y reacciones. Enseñé que lo que nos afecta no son los eventos en sí mismos, sino nuestra interpretación de ellos. Promoví la idea de que la virtud reside en la mente y que la autodisciplina es la clave para una vida en armonía con la razón. Cómo aplicar las enseñanzas de los grandes estoicos en la vida moderna. Ahora que hemos conocido a algunos de los grandes estoicos de la historia, es hora de reflexionar sobre cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida moderna. A pesar de las diferencias culturales y temporales, los principios fundamentales del estoicismo son atemporales y universalmente aplicables. Control de las emociones. Al igual que Zenón, podemos aprender a controlar nuestras emociones y deseos desordenados. Practicar la autodisciplina y el autocontrol nos permite mantener la calma en medio del caos. Virtud y ética. Siguiendo el ejemplo de Séneca, podemos centrarnos en la virtud y la ética en nuestras decisiones diarias. Preguntarnos a nosotros mismos si nuestras acciones son justas y virtuosas es un recordatorio constante de nuestros valores. Resiliencia en la adversidad.
como Marco Aurelio, podemos enfrentar los desafíos con serenidad y aceptación. Recordar que no podemos controlar todo, pero sí nuestras reacciones nos brinda fortaleza en momentos difíciles. Autodisciplina y reflexión. Siguiendo mi propia enseñanza, podemos practicar la autodisciplina y la reflexión constante. Cuestionar nuestras percepciones y buscar la verdad nos ayuda a vivir en armonía con la razón. Los grandes estoicos de la historia nos han dejado un legado de sabiduría y autodisciplina que perdura a través de los siglos. Sus enseñanzas nos recuerdan que, aunque no podamos controlar el mundo exterior, siempre tenemos el poder de controlar nuestras reacciones y decisiones. El estoicismo nos invita a buscar la virtud, la serenidad y la sabiduría en nuestras vidas. A medida que navegamos por los desafíos y las alegrías de la existencia moderna, podemos encontrar orientación en las palabras y los ejemplos de Zenón, Séneca, Marco Aurelio y yo mismo, Epicteto. Así que te animo, querido lector, a explorar más a fondo las enseñanzas de estos grandes estoicos y a aplicar sus lecciones en tu propio viaje hacia la sabiduría y la autenticidad en la vida moderna. Recuerda siempre que la filosofía estoica es un faro de luz en medio de la oscuridad, guiándonos hacia una vida de significado y virtud. Querido amigo, como si estuviera en la antigua Grecia, permíteme llevarte en un viaje a través del tiempo, un viaje que nos conducirá a las vidas y las enseñanzas de los grandes estoicos de la historia. Soy Epicteto, un filósofo estoico que vivió en el siglo I después de Cristo. A través de mis propias experiencias y estudios, exploraremos las vidas y las contribuciones de tres de los más influyentes estoicos, Séneca, Marco Aurelio y yo mismo, Epicteto. Séneca, la filosofía en la corte de Nerón. Comencemos nuestro viaje con Lucio Anneo Séneca, uno de los estoicos más destacados de la historia. Séneca no solo fue un filósofo estoico, sino también un consejero del emperador Nerón en la Roma antigua. Nacido en el año 4 a.C., Séneca se destacó por su habilidad para llevar las enseñanzas estoicas a la vida cotidiana, incluso en medio de la corte corrupta de Nerón. Abogó por la virtud, la moderación y la autodisciplina como pilares de una vida significativa. Una de las obras más conocidas de Séneca es Cartas a Lucilio, una serie de epístolas que abordan una variedad de temas estoicos, desde el control de las emociones hasta la importancia de la filosofía como guía para la vida. Sus escritos continúan inspirando a las personas a buscar la sabiduría y la tranquilidad en medio de la adversidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo. Nuestro próximo destino nos lleva al corazón del Imperio Romano, donde encontramos a Marco Aurelio, quien no solo fue un filósofo estoico sino también un emperador. Marco Aurelio gobernó el imperio desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo, un periodo marcado por desafíos y conflictos. En su obra más conocida, Meditaciones, Marco Aurelio escribió reflexiones personales sobre la filosofía estoica y cómo aplicarla en la vida diaria. Sus pensamientos revelan una lucha constante por mantener la virtud y la paz interior en medio de las presiones de gobernar un vasto imperio. Nos recuerda la importancia de la autodisciplina, la aceptación de lo que no podemos controlar y el valor de la virtud como guía en la vida. A pesar de las dificultades, Marco Aurelio nos enseña que la filosofía puede ser un faro de luz en los momentos más oscuros y una fuente de fortaleza en tiempos de tribulación. Epicteto, la disciplina de la voluntad. Ahora, llegamos a mi propia vida y enseñanzas como Epicteto. Nacido en el año 55 después de Cristo en Frigia, en lo que hoy es Turquía, fui un esclavo liberado que se convirtió en uno de los filósofos estoicos más influyentes de mi época. Mi filosofía se centraba en la disciplina de la voluntad y la aceptación de lo que no podemos controlar. Enseñé que nuestras reacciones a los eventos son más importantes que los eventos en sí. A través de la práctica de la autodisciplina y el control de nuestras emociones, podemos encontrar la verdadera libertad y serenidad. Una de mis obras más conocidas es el Manual de Epicteto, una guía concisa sobre cómo vivir una vida virtuosa y estoica.
Enseñé que la virtud es el bien supremo y que debemos enfocarnos en lo que está en nuestro poder, nuestras opiniones, deseos y aversiones. Lo que está fuera de nuestro control, como el destino y las circunstancias externas, debe ser aceptado con ecuanimidad. Lecciones de los grandes estoicos. A través de las vidas y enseñanzas de Séneca, Marco Aurelio y yo mismo, Epicteto, surgen algunas lecciones fundamentales del estoicismo que siguen siendo relevantes en la actualidad. Laudator como guía, todos los grandes estoicos enfatizaron la importancia de la virtud como la base de una vida significativa. La sabiduría, la justicia, la templanza y el valor son valores centrales que debemos cultivar. Control de las emociones. El control de nuestras emociones y reacciones es esencial para vivir una vida tranquila y serena. Aprender a manejar el miedo, la ira y la tristeza es un objetivo clave del estoicismo. Aceptación de lo incontrolable. Aceptar que hay cosas que no podemos controlar, como el destino y las acciones de otros, nos libera de la angustia y el sufrimiento innecesario. La importancia de la autodisciplina. La autodisciplina es fundamental para vivir de acuerdo con los principios estoicos. Significa controlar nuestros deseos y actuar de acuerdo con la razón. La búsqueda de la sabiduría. La filosofía estoica no es simplemente una teoría, sino una guía práctica para la vida. Buscar la sabiduría y aplicarla en nuestras acciones diarias es una parte esencial de la filosofía estoica. Conclusiones del viaje estoico. Nuestro viaje a través de las vidas y enseñanzas de los grandes estoicos nos ha llevado a comprender la profundidad y la relevancia de esta filosofía en la vida moderna. A pesar de las diferencias en nuestras circunstancias y épocas, las lecciones del estoicismo sobre la virtud, la autodisciplina y el control de las emociones siguen siendo valiosas y aplicables. A medida que continuamos nuestro propio viaje hacia la sabiduría, podemos tomar inspiración en las palabras y los actos de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Recordemos que la búsqueda de la virtud y la paz interior es un viaje constante, y el estoicismo nos ofrece un mapa para recorrer ese camino con gracia y dignidad. Que estas enseñanzas resplandezcan en nuestras vidas como faros de luz en la oscuridad, guiándonos hacia una existencia más plena y consciente.